El Tribunal Superior de Navarra absuelve a un condenado a 4 años de prisión por abusos sexuales en Pamplona. Este es un tema que, bueno, pues tiene su cuestión compleja. Es una versión entre uno y otro, una versión contradictoria entre, bueno, pues la denunciante y el denunciado, en el que inmediatamente, pues, se dio el consentimiento, pero durante la relación del acto sexual, durante el proceso del acto sexual, se retiró el consentimiento. Y al haber versiones contradictorias, dice la audiencia que consideró que la relación sexual no fue consentida y situó esto de rechazo en el momento en que se produjo la penetración con posterioridad. El Tribunal Superior, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sostiene que la negativa de la mujer se explicitó en el transcurso de la relación cuando él le puso la mano en el cuello y le pidió a ella que le pegase. Muy explícito todo, ¿no? Sí. No, pero oye, y además tú sabes de esto mucho y ella ha llevado asuntos muy Sí, que están por allá sí, están pendientes de pendientes. resolverse por el Tribunal Nos Superior de hemos reído, Justicia. pero que es que tiene mucha enjundia y mucha profundidad y mucho calado el tema, ¿no? El tema este del consentimiento de las relaciones sexuales y en el momento en el que el famoso no, no es no y hasta cuándo la persona puede considerar o piensa que la otra parte sí está cediendo a sus pretensiones y ahora en medio de o hago una maniobra para decir yo quería hacerlo con preservativo, sin preservativo, ahora sí, pero ahora no. Es complicado, ¿eh? Es un tema que yo el que no me atrevo a hablar mucho porque hay mucho, no cuestiones ya jurídicas, sino cuestiones emocionales y personales, ¿no? Me parece un tema de muy complejo, tanto para la mujer como para el hombre, ¿eh? Y entonces yo creo que hay que andar con especial cuidado y haciendo una barbaridad de comparación, lo que decía ante el Tribunal Supremo, hablando de la directiva del tema de mirar la condena en costas caso a caso, estos asuntos hay que mirarlo con lupa y uno por uno. Yo creo que no se puede generalizar el tema de relaciones personales y más como está ahora la situación, ¿no? Y a mí esto un poco me... Es una cuestión de hecho, ¿no? Una Sí, cuestión fáctica que evidentemente tiene que resolverse pues otorgando credibilidad a uno u otro claro, testimonio y si existen dudas al respecto de los claro, testimonios, pues optar por la absolución porque para eso está el indubio pro reo, claro. pero está claro que también existe la dificultad de la prueba personal en el sentido de que, bueno, en muchas ocasiones la mujer es la único testigo y la única que puede decir qué es lo que sucedió en el momento en cuestión, ¿no? Siempre tienen la obligación de decir la verdad, mientras que la persona que está siendo investigada o acusada pues no tiene esa necesidad u obligación. Y bueno, pues la cuestión es que haya verosimilitud, que exista coherencia, que exista algún elemento que lo corrobore, ¿no? Y en el testimonio que aquí se dice es que, bueno, en un momento dado la mujer sostiene la negativa, pero durante la relación mantenida y cuando él le puso la mano en el cuello y le pidió a ella que le pegase, lo dice la mujer, es cuando se interrumpe. Es un poco... Sí, ahí estamos hablando de práctica. Es que, hombre, da un Tú que te poco... dedicas al tema de las nulidades matrimoniales, que también tienen su enjundia, el tema del consentimiento es un tema difícil de tratar, Difícil de difícil de tratar. observar, porque, bueno, por ejemplo, en las nulidades matrimoniales el tema del consentimiento se retrotrae a 20 años 25 años atrás, de a lo matrimonio, mejor. 25 años, 20 años. Y 5 hijos después del matrimonio, y dice la gente, ¿cómo es posible que la iglesia anule? Que no anula, sino que declara nulo. Pero es un tema muy bonito el tema este del consentimiento y un tema peleagudo. Y el tema de la iglesia, el derecho canónico, tú también lo sabes porque hemos asistido. Y eso aprovecho también a decir el élite legal, que cuando venga con un problema, que hay profesionales de todas las ramas, ¿no? Ujú. El tema de familia, vinculado al tema de violencia de género, con el tema canónico, con el tema económico de la familia. Y es verdad que cuando el problema de consentimiento, aunque se retrotraiga mucho tiempo, sí es verdad que hay muchas implicaciones emocionales, personales, y no es fácil. Y la Iglesia es muy sabia en ese sentido porque muchas veces dice, a raíz de la sentencia que comentamos antes, una relación de pareja en la que no hay discusión no es una relación de pareja sana. No lo dice exactamente así el derecho canónico, pero sí es verdad que te encuentras muchas sentencias y hablas con muchos presidentes o miembros del tribunal y te dicen, en una pareja en la que no haya discusiones, no funciona del todo bien esa pareja. No hablo de discusiones agrias y de discusiones al extremo del límite, pero la disensión en la pareja sí es importante, porque ayuda a crecer a la pareja.
Y es lo que hace que efectivamente progrese con los hijos alrededor, porque cuando hablamos de este caso, de los hijos alrededor. Pero sí es verdad que es muy interesante esa conexión que acaba de hacer entre el derecho civil, el derecho de la Iglesia, la violencia de género y las relaciones personales en el seno del matrimonio. Y es muy interesante, del matrimonio, de las relaciones more-usurio, ¿no? Y es muy interesante que efectivamente el legislador, los tribunales después y los propios operadores jurídicos, los abogados y en último caso las parejas, tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, tengan muy claro a dónde quieren ir y tengan en cuenta estas cosas. Se habla muy poco de esto en los medios de comunicación y se habla de muy poco con profundidad. Lógicamente esto es un programa en el que hablamos que somos profesionales del derecho y estamos intentando ilustrar a la gente, pero que se debía de acercar más a la gente, y tú el otro día hablabas también en otro programa de la necesidad de que el lenguaje jurídico se acercara a la calle. Y yo creo que estas cosas hay que acercarlas a la gente. No a nivel de prensa del corazón, no a nivel de portadas de revistas y en plan amarillista, sino en plan técnico, pero con un lenguaje que sirva para que la gente lo entienda, ¿no? Y con la una de las, para mi gusto, de las claves de todo esto, ¿no? Que más relacionado también con lo que decía Isidro. O sea, la dificultad de afrontar el proceso de veracidad de un testimonio basado en el fuero interno. De averiguar qué estaba pasando por la mente de esa persona. En la que vamos a tener siempre elementos indiciarios en razón de lo que ha pasado después con su comportamiento. Pero que no estamos hablando de ver qué pasaba en el fuero interno. Y evaluar las condiciones en aquella época psicológica, el miedo insuperable. O sea, el miedo insuperable, ¿qué es el miedo insuperable? Pues para unas personas con una determinada psicología, el nivel de miedo insuperable está aquí, otro aquí, es diferente, ¿no? Es diferente. Y respecto a la primera cuestión, hombre, eso, para algunas cuestiones, para ese tipo de situaciones, con dos testigos únicamente, con dos personas que estaban allí, la dificultad es terrible. La dificultad es terrible a la hora de poder abordar una valoración jurídica, justa y jurídica, las dos cosas. Yo creo que la gente muchas veces no se da, quiero decir, las personas que no son profesionales de derecho, que no están en el mundo no se pueden imaginar, y hay una persona aquí, como José Manuel, que lleva mucho tema penal la dificultad que supone no solamente encarar un procedimiento de esto, sino también la dificultad que le puede suponer al propio tribunal resolver una cuestión de esta. Sí. Yo lo digo sinceramente y me voy a poner como, ¿qué decir? Para que sea muy gráfico, como si fuera fontanero. Yo no me quiero poner el pellejo en la piel de esas personas, ni del profesional del derecho, un espectador, que se tiene que meter en eso, porque los desvelos, y nos consta los desvelos que hay, y la preocupación, y sabemos de lo que estamos hablando, que porque te pones en el pellejo y te pones en la situación del cliente que estás defendiendo, y después también transmitirle al tribunal y que el tribunal después resuelva. Aquí, porque por distinguir un poco en el debate que estamos manteniendo, que estamos tocando varias cosas, ¿no? Estamos tocando, por ejemplo, el consentimiento prestado cuando uno pues acepta la relación de pareja y bueno, pues se convierte en matrimonio o pareja de hecho o con lo que sea. Y otra cosa es bueno, que se puede retrotraer, como estábamos hablando, 20 años y decir, pues con 5 hijos, pues sí, pues no existe a lo mejor consentimiento porque no se ha dado la circunstancia, porque en el fuero interno, como estaba diciendo Rafa, no se prestaba el consentimiento. Frente a una situación como esta en la que estamos quizá pues trivializando una relación que no es ni de pareja, porque es una relación sexual pura y dura sin relación de pareja, es una relación encontradiza en la que en un momento dado puede darse esta circunstancia en concreto, ¿no? Que es que, aun cuando también esta situación se puede dar en una relación matrimonial, que no tiene por qué ser exclusivamente de una relación puntual, ¿no? En cualquier caso, la dificultad, lo que estamos hablando de ese fuero interno, de extraer el consentimiento, no ya antes de la relación, en cuyo caso, pues evidentemente si se muestra de una manera o de otra, de forma clara y evidente que es una negativa, pues no hay más remedio que decir, pues mire, la persona que lo cometió, pues cometió una agresión sexual, es lógico. Claro. Ya estamos hablando de ese entorno en el cual durante la relación sexual existe una situación en la que se retira el consentimiento. Eso tiene una dificultad extrema a lo que tú venías a decir, ¿no? Que para una persona que resuelve, o un tribunal que resuelve, ¿cómo llega a esa conclusión? Porque tiene que haber al menos elementos que lo corroboren.
y además pues saber que la versión que se está otorgando es creíble. Claro. Y también yo incluiría, aun cuando tan solo se enjuicien los hechos posteriores, como Rafa ha dicho. O sea, creo que hay hechos posteriores que, bueno, pues pueden dar lugar a una pista, a quien, a un indicio, a quien tiene que resolver, ¿no? Creo que hay que tener en consideración eso. Si la persona inmediatamente se va a denunciar y no quiere mantener una relación con esa persona, es que realmente pues algo ha sufrido, ¿no? La denunciante en este caso ha sufrido y se siente agredida. Otra cosa es en qué entorno se produce la agresión, porque el Tribunal Supremo incluso llega a decir en un momento dado que en tanto se retira el consentimiento durante la relación sexual, al hombre hay que darle hasta un cierto tiempo para que recupere el ánimo, porque es una situación complicada, ¿no? Es una situación compleja y difícil de asumir, porque se entiende que se ha iniciado, pero ahora a mitad se ha finalizado. Claro, las circunstancias en las que se mueve la relación también son difíciles de saber, salvo por lo que se diga expresamente por las partes y sobre todo también por las cuestiones de tipo biológico que se puedan... O emocional. Efectivamente. Y lo que sí yo a raíz que está diciendo José Manuel, que me parece, además la palabra es apasionante, es la habilidad y la técnica del abogado, porque el tribunal digo que tiene su dificultad, pero ahora voy a barrer para casa, para nuestra casa. La habilidad y la técnica del abogado para entrar en el ánimo de las personas, tanto de su propio cliente como de la contraria, para exponer al tribunal los hechos de forma que efectivamente lleguen a la convicción de que aquello fue lo que no, o sea, no fue lo que realmente, en caso de que lógicamente no lo sea. En el caso de que lo sea, como tú dices bien, mire usted, es una agresión sexual y habrá que apechar con las consecuencias. Pero me parece un punto apasionante en el proceso, en la parte, saber desgranar y exponerle al tribunal de forma clara que llega a la convicción de que digan, pues efectivamente, ese consentimiento sí se prestó. Y no ha habido esa ruptura de consentimiento en el itinerario de la relación, ¿no? Que me parece un tema muy bonito, aparte de difícil, pero claro, las cosas difíciles suelen ser, o sea, bonitas suelen ser difíciles, ¿no? Y se entabla o se establece dentro de un entorno complejo y actual en el que se pretende establecer una parametrización de el consentimiento. Es decir, que en una ley se determine cuándo no existe consentimiento y cuándo existe consentimiento en cada uno de los supuestos que se puede dar en cada caso, la verdad es que es complicado. Sí. Además, con situaciones personales que pueden variar mucho. Por ejemplo, ahora, pues en un momento determinado, pues la pareja puede estar unida durante un tiempo, puede desunirse, puede volverse a unir, y en ese íter puede haber pasado pues muchas circunstancias que hacen que en un momento determinado se pueda cuestionar esos consentimientos. Entonces, la verdad que es un tema no es fácil, y bueno, también le corresponde a los asesores, a los abogados, intentar, en primer lugar, pues crear una fórmula que sea transmisible sobre sus pretensiones al tribunal, y también que le dé seguridad a la persona que pone su confianza en sus manos para poder llevar a buen puerto. Pero además, tú lo que has dicho a raíz de eso, ya por mi parte, para terminar, que efectivamente es el momento este, que no es ni relación de pareja muchas veces, que es que se han encontrado, se han tomado 2 cubatas y están jajají. Instantánea, de un encuentro, de un desconocimiento absoluto que no sé ni cómo, no me acuerdo de la cómo se persona. llama. No, que no lo saben probablemente y que, bueno, pues eso se puede dar en una circunstancia y probablemente sean estas relaciones un poco puntuales donde más se preste a este tipo de confusiones o situaciones delicadas, y además pues no solo delicadas, sino que también son situaciones en las que bueno, pues una persona, la denunciante en este caso, pues se puede sentir agredida puede sentirse agredida, pero la cuestión está en finalmente discernir hasta qué punto inicialmente consentida la situación, y no es solamente una APP donde se diga aquí firmo yo que doy mi consentimiento como se han inventado por ahí, el consentimiento prestado inicialmente en el entorno de la relación puede ser plantado de pleno y absolutamente negado, pero con demostración de que la continuidad era una continuidad que no debía
tener seguimiento, es decir, la relación se corta y se corta, pero se corta taxativamente y no de una manera que pueda generar dudas. Eso. Es la dificultad de todo esto y el planteamiento del stealthing, que se llama, Sí, la sí, palabra sí. inglesa que se aplica a esto, pues es una situación que yo creo que va a ser difícil de Sí, legislar, porque la ley es una norma general claro. y no plantea supuestos concretos en absoluto, sino que engloba a una serie de situaciones que pueden encajar dentro de la norma, ¿no? Y que vuelve a lo mismo a la cuestión interna de la decisión personal de la persona, perdón, valga la redundancia, sobre un acontecimiento muy concreto que además en definitiva afecta a la intimidad, quizás a la mayor, de las mayores intimidades que puede tener una persona.